En sus Biblias, Filipenses capítulo 3, hemos estado en una serie donde estamos explorando un poco qué significa conocer a Cristo. Pablo aquí en Filipenses capítulo 3 habla de que su meta es conocer más y más al Señor Jesucristo. Y uno diría, pero claramente él lo conocía. Entonces, ¿por qué dice que él quiere conocerlo en el poder de su resurrección y en el padecimiento de sus sufrimientos? Y vamos a ver cómo es que el apóstol decide tomar pasos para llegar a conocer más a Cristo y cómo realmente comenzó él esa relación con el Señor. Y en Filipenses capítulo 1 tenemos la historia del apóstol Pablo, bueno, también en Hechos, en 3 diferentes pasajes donde el apóstol habla de cómo él llegó a ser convertido, cómo llegó a ser un creyente en Cristo Jesús. Porque antes de eso Pablo era un fanático religioso. Él era judío de judíos, dice él, hebreo de hebreos, criado en un hogar religioso, estudió bajo Gamaliel, uno de los eruditos en cuanto a la ley en ese tiempo, un gran teólogo. Era tan apasionado por su religión que él pedía cartas de los líderes religiosos con los cuales él trabajaba para ir y perseguir a la iglesia, buscar a cristianos, los que él creía que eran parte de una secta, nueva secta de los judíos, y él los tomaba presos y los llevaba a la cárcel. Así que vemos la pasión con la que el apóstol Pablo seguía a su religión. Y él dice, es más, yo en cuanto a la ley de Dios era irreprensible, o sea, nadie me podía señalar algo en mi vida que mostrara que yo no estaba siguiendo la ley. Eso lo vemos en Filipenses 3, versículos 4 en adelante. Los voy a leer. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, o sea, los más estrictos en cuanto a cuidar de la ley, guardar la ley, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vemos que él decidió dejar todo eso de lado y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, vamos a Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 tenemos la pista o tenemos la historia de la conversión de Saulo antes de que fuera llamado Pablo. Él iba camino a una gran ciudad en ese tiempo con estas cartas y iba con el propósito de llevar preso a los cristianos. Y aquí vemos que camino a Damasco, versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vio una visión, el apóstol, de Jesucristo mismo, que le pregunta, ¿por qué me persigues? Porque cuando personas persiguen a los seguidores de Cristo, él lo toma en una forma muy personal. Y vemos aquí un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Antes era un hombre muy religioso, conocedor de Dios, conocedor de la palabra de Dios, pero en Filipenses capítulo 3, volvemos al pasaje principal en el cual estamos, Filipenses capítulo 3, vemos qué fue lo que sucedió en un antes y un después. Él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, o sea, el seguir esta religión, el ser reconocido por mi pasión religiosa, el tener entrada con los políticos y las personas de mucho poder,
y de influencia, yo he estimado todo eso como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo aquí resume qué fue lo que le sucedió en su mente que hiciera que él cambiara su pensar. Fanático de su religión, conocedor de Dios, de su palabra, pero no estaba dispuesto a aceptar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Sabía que las Escrituras decían que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, pero este no era el Salvador que él esperaba, como muchos en ese tiempo, y simplemente quería seguir en su religión, como muchos hoy día, que dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo Jesús, pero yo creo que por mis buenas obras yo me tengo que salvar, que algún día llegaré a la presencia de Dios y hay unas grandes balanzas, y en esas balanzas pondrán mis buenas obras y mis malas obras, y claramente como yo no soy tan malo como otros, seguramente mis buenas obras van a pesar más que mis malas obras. Y eso no es un enseñar bíblico, pero mucha gente lo cree, y porque están convencidos que en su religión ellos van a llegar a ser aceptados ante Dios en el día del juicio, entonces ellos no ven la importancia de cambiar su parecer, de ser convertidos a otro pensar, a otra forma de ver las cosas. Pero la Biblia claramente dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y es por eso que Cristo que se le aparece y dice, vas por el camino errado, estás por un camino que crees que es el camino correcto, pero vas por un camino errado. Y fue esa visión que hizo que el apóstol Pablo se diera cuenta que estaba equivocado. Y yo espero que hoy las palabras del apóstol Pablo, su testimonio, te hagan ver que quizás tu pensar es un pensar equivocado, que no es suficiente simplemente saber de Cristo y de creer que Él vivió en un tiempo. La Biblia dice en Primera de Juan y también en Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero claramente no se van a salvar. ¿Crees tú que Dios existe? Fenomenal. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces tiene que ser más que simplemente creer que Él existe. ¿A qué punto tenemos que llegar entonces para encontrar la salvación? Bueno, Pablo dice que él buscaba conocer a Cristo y dejó todo lo demás de lado para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Qué le otorgaba su religión? Bueno, le otorgaba una confianza en su propia justicia que era por la ley. Él creía que él estaba guardando la ley a cabalidad y entonces podía entrar algún día al cielo. Le llegaba también cierto poder, fama, autoridad, reconocimiento de otros por ser un fanático y por ser tan cuidadoso de guardar la ley. Le daba también compañerismo con otros que tenían un mismo pensar y que le aseguraban que él tenía la razón. Entonces, seguramente le fue difícil dejar todo eso, pero claramente con la visión que recibió se dio cuenta que estaba errado en depositar su fe en una religión y más bien lo que necesitaba era buscar una relación con el Cristo resucitado. Dejó su zona de comodidad, dejó aún su identidad como ese religioso y también la religión en la cual había andado su familia antes. Dejó también su futuro, porque todo su futuro estaba ligado a estos religiosos líderes con los cuales él tenía trato, y todo eso estaba dispuesto a dejarlo para ganar a Cristo. Así de importante era para él y tan real era para él esta conversión de una religión a una relación. ¿Cómo sabemos? Bueno, lo dice en el versículo 10. Dice, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si quieres tener una relación con Cristo, tienes que dejar todo
lo que compite con esa relación. Es lo que Él exige. Él dice, tenemos que tomar nuestra cruz cada día, seguirle, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Lo dice también de esta forma. La Biblia dice que tienen que haber algunas cosas que eliminamos y hay algunas cosas que tenemos que ponerlas en segundo plano, que en sí no son pecado, que en sí no son cosas malas, pero que nunca deberían tener el primer lugar en nuestra vida, que no deberían competir con nuestra relación con Cristo Jesús. El segundo plano lo vemos en el versículo 7, como ya leímos. Dice, por cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué cosas en tu vida son ganancia? ¿Qué cosas son las que disfrutas? ¿Qué cosas son las que para ti tienen algún valor, alguna prioridad? Él dice, yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo. La segunda cosa que él menciona en versículo 8 son esas cosas que él ha eliminado de su vida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué haces con la basura? ¿La guardas en un closet? ¿Debajo de la cama? No, pues. Cuando ya está lleno el basurero, tienes que sacar la basura, lo quieres eliminar, lo quieres sacar de tu vida. Y hay algunas cosas en nuestra vida que, aunque nos parecen importantes, la verdad es que comparados a el conocimiento de Cristo y recibir de Él la vida eterna, realmente son basura. Deberían ser cosas que ya no son parte de nuestra vida, deberíamos eliminarlas por completo. ¿Qué significa pasar algunas cosas a segundo plano? Vamos a ver eso primero. El principio bíblico de Jesús es claro en sus enseñanzas en Mateo. No le puedes dar la misma prioridad a dos cosas a la vez. Simplemente no le puedes dar la misma prioridad a dos cosas a la vez. Mateo capítulo 6. El primer evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6 y versículo 24. Jesús lo resume de esta forma, lo dijo en más de una ocasión, pero aquí en Mateo tenemos las palabras de Jesús. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas o a las cosas de este mundo. Si vives para todo lo que te ofrece este mundo, las riquezas, la comodidad, entonces vas a encontrar que eso se vuelve más importante que tu relación con Dios, que tu relación con Cristo Jesús, tu Salvador. Y esas cosas van a estar compitiendo constantemente. Un pastor famoso de hace más de 100 años atrás dijo que hay algunos cristianos que son miserables en sí mismos, no son contentos porque tienen un pie en el mundo y tienen un pie en la iglesia. Y que como saben lo que la Biblia exige de ellos y el Señor exige de ellos, entonces no son felices en el mundo, pero por estar en el mundo en la semana no son tampoco felices al servir a Dios. Están tratando de vivir esta doble vida y nadie lo puede hacer y agradar de esa forma a Dios. Y Pablo se dio cuenta. Dijo, si yo voy a tener esta relación con Cristo, yo no puedo ya servir mis pensamientos, mi forma de querer adelantar mi carrera en esta religión. Tendré que dejar todo eso de lado. Y hay algunas cosas que tienen que pasar a segundo plano. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 37. Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Parece haber aquí una contradicción, porque Cristo dice que deberíamos amar a todos como nos amamos a nosotros mismos.
Aquí él no está diciendo que deberíamos odiar a todos los demás, no dice que deberíamos ignorar las necesidades de nuestros hijos o de nuestra esposa o nuestro esposo, pero claramente está diciendo que todo eso que nosotros naturalmente amamos y queremos servir para mejorar nuestra vida, debería llegar a ser algo secundario en nuestras prioridades. Que el amor por Cristo y el seguirle a Él y obedecer su palabra deben tener el primer lugar. Mateo capítulo 12. Damos la vuelta a unas hojas. Mateo capítulo 12, versículo 47. Yo les estoy mostrando estos pasajes para que vean cuántas veces Jesús repite esta enseñanza. Versículo 47 lo vuelve a enfatizar. Comenzamos en el 46 para tener el contexto. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Jesús mismo está señalando aquí que aunque él amaba a su mamá, amaba a sus hermanos, es más, en la cruz del Calvario, él se acercó o le habló a Juan, uno de los discípulos, y le dijo que cuidara de su mamá. Así que no era que él no amaba a su mamá o que dejó de cuidar de ella, sino que ellos pasaron a un segundo plano. Él ahora está en ministerio, él está ministrando a otros y él dice, todos los que realmente toman en cuenta mi palabra, la obedecen, son mi familia, son mamá, hermanos, son como parte de los que más amo yo. Mateo capítulo 19. Mateo 19. Como les dije, estos son solamente algunos de los versículos que podríamos ver, hay muchos. 19, 29. Jesús aquí enseñando de nuevo dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Yo puedo dar testimonio de esto. Como ustedes saben, Wendy y yo hemos estado viajando aquí en los Estados Unidos. Algunos creen que aquí tenemos casa, que tenemos auto, que tenemos comodidad y todo. La verdad es que, tuvimos que comprar un auto por estar tanto tiempo aquí en los Estados Unidos, pero no tenemos bienes aquí en los Estados, no tenemos casa propia. Hemos estado viviendo con amigos, con parientes, conocidos, y la verdad es que Dios nos ha cuidado muy, pero muy bien. Y cuando estamos en Chile, lejos de los nietos, lejos de los hijos, tenemos personas como ustedes que son nuestra familia y los amamos como si fueran nuestra familia de carne y de sangre. Así que Dios ha suplido lo que Él promete aquí en su palabra, que cuando nosotros le decimos, Señor, aquí está mi vida, tú eres primero en mi vida, yo voy a hacer lo que tú me pides, yo voy a ir donde tú me mandas. Dios suple de nuestras necesidades, pero siempre tenemos que recordar que tienen que ser en segundo plano. Por más que yo los amo, por más que yo amo a mis hijos, a mis nietos, el Señor tiene que ser número uno en mi vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo. Por amor a Cristo, yo he dejado todo eso para conocerlo más. Y es la única forma de acercarnos a Cristo, quitar cualquier cosa que compite con ese primer lugar que Él merece. Juan capítulo 14, Jesús explica un poco qué significa tener esta relación más íntima con Él, de conocerlo. Juan capítulo 14, versículos 21 al 23. Ya le queda poco tiempo a Jesús aquí en la tierra cuando está hablando estas palabras. Él está comunicando a los discípulos algunas de las últimas instrucciones. Él está diciendo que él va a morir, va a resucitar, va a volver al Padre y va a mandar al Espíritu Santo que esté con ellos. Y en Juan 14, versículo 21, él dice,
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres conocer más a Cristo? ¿Quieres tener mayor manifestación de él en tu vida? ¿Quieres tener un acercamiento a él? ¿Qué debes hacer? Entender sus mandamientos, guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso demuestra que lo amas, y cuando lo tienes como prioridad en tu vida, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Uno de los discípulos reacciona de esta forma, versículo 22, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La Biblia dice, cuando nosotros aceptamos que Cristo tiene que ser primero en nuestras vidas, que solo hay salvación en él, confiamos en él por fe, aceptamos lo que él nos da por su gracia, que es la vida eterna. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos renueva de nuevo, nos da un nuevo nacimiento y viene a morar en nosotros como creyentes. Que hay una relación cercana donde él confirma que somos hijos de Dios, que él confirma con un Abba Padre que nosotros tenemos esta relación cercana con nuestro Padre Celestial. Y es exactamente lo que la palabra aquí de Jesús dice, que él vendrá a nosotros y que tendremos esta relación cercana con él. Ahora, eso no va a suceder si confías tú en una religión. Eso no va a suceder si no has confiado en Cristo para tu salvación. Porque si tú crees que por tus buenas obras puedes llegar al Padre, si tú crees que por tu esfuerzo puedes ser suficiente buena persona, entonces lo que ha dicho Cristo no vale, no importa. Y le has dicho a Cristo, esas partes de lo que tú has enseñado, yo no voy a confiar en ellas, las voy a dejar de lado. Esa falta de respeto hace que no podrás tener esa cercanía y esa relación con él, no vas a poder experimentar el nuevo nacimiento. La religión depende de mi esfuerzo en mi carne. La relación con Cristo depende que yo en fe reconozca que él no solamente existe, pero quiere tener esta relación cercana conmigo por su gracia. Por su gracia significa que nosotros no lo merecemos, pero él nos ama igual. Este era el problema que enfrentaba la iglesia en Galacia. Ellos habían aceptado a Cristo como su Salvador, habían expresado eso en su fe, habían dado testimonio de eso, pero llegaron algunos religiosos que decían, está bien que tú creas en Cristo para ser salvo, pero ahora lo que tienes que hacer es, tienes que guardar la ley. Tienes que cumplir la ley para estar bien con Dios. Y esto es lo que Pablo les dice a los de Gálatas, en Gálatas capítulo 3. Galacia era una región política en lo que es hoy día Grecia y lo que es Turquía. Y en Gálatas capítulo 3, Pablo, hablando a esta congregación, o más de una congregación quizás en esa región, él les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, él dice, ¿por qué han vuelto ustedes a pensar que una religión los va a hacer caer en gracia con Dios? ¿Por qué creen ustedes que van a poder cumplir todas estas cosas externas para nosotros agradar a Dios, cuando lo que la Biblia claramente dice es que Él está buscando una relación con nosotros de amor en nuestro hombre interior? No quiere decir que no vamos a obedecer a Dios, no quiere decir que lo que dice su palabra en cuanto a nuestro comportamiento no es importante. Es importante. Lo importante es saber que no debe tomar el lugar de relación con Cristo y no debe asegurarnos que estamos bien con Dios si no tenemos una relación. Lo que muchos hoy día viven como cristianos
es lo que vivían los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, que con sus labios le honran, pero sus corazones están lejos de Él. Yo te quiero animar hoy a que experimentes lo que experimentó el apóstol Pablo. Al dejar esas cosas que compiten con Cristo, ponerlos en un segundo plano o, si es necesario, eliminarlos por completo. Suena espiritual exigir de ti o de otros un comportamiento externo. Tiene que vestir uno de esta forma, tiene que tener el pelo largo, tiene que tener un vestido, o tiene que tener un terno y corbata, o tiene que tener una Biblia grande, o tiene que ir a la iglesia todos los domingos o cada vez que abren las puertas. Y eso hace que la gente se sienta que han cumplido con Dios. No has cumplido con Dios si tu corazón está lejos de Él. Lo que Él exige y lo que Él desea, lo que Él anhela es que tengas una relación cercana con Él y que cumplas su palabra, pero no para ser salvo, sino porque eres salvo. La fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Y si tú realmente tienes fe, lo vas a demostrar con tus obras, sabiendo que tus obras no salvan, pero igual lo haces por amor a Cristo. Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2 y versículos 16 en adelante, el apóstol Pablo va a esta iglesia en Colosas, no muy lejos de lo que era la región de Galacia, estaba ya un rinconcito de esta región. Colosas era una ciudad de ese tiempo y hay una iglesia ahí en el tiempo de Pablo, y él dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está diciendo: no vuelvan a una religiosidad, no vuelvan a guardar un montón de reglas y normas de hombres pensando que eso los llevará a una mejor relación con Dios, sino deberíamos, dice el versículo 19, volviendo al 19, dice: haciéndonos de la cabeza, o sea, tomando una relación cercana con Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Lo que Dios más desea y anhela es nuestro corazón, nuestro amor hacia Él, que estemos asidos, que estemos tomados de Cristo Jesús, que Él sea la prioridad en nuestra vida. Cuando Él viene a ser la prioridad, ya no vas a querer hacer cosas que no le agradan, porque lo amas. Pero el enfoque ya no viene a ser guardar reglas y normas establecidas por una religiosidad humana, sino por amor a Cristo vas a vivir una vida consagrada a Él, santa, apartada de este mundo. Hay amor a ceremonia, hay amor a religión, hay amor a prender velas, a vestir de cierta forma, de tener ciertas canciones y de comportarnos de cierta forma, o hay amor por Dios. Pero esas cosas casi siempre no van de la mano. Generalmente son opuestas entre sí, porque si tú le tienes más fe a una religión que a Cristo, entonces Él ya pasa a segundo plano. Pero Pablo aquí claramente dice que Él ha dejado estas cosas para ganar a Cristo. Dice que Él ha calculado el valor del uno para elegir lo mejor, y ha dejado lo que ya no tiene valor para buscar una relación cercana con Cristo que es de mayor valor. Hay algunas parábolas
en Mateo 13, que Jesús mismo habla de cómo deberíamos ver las cosas cuando nos acercamos a Dios, que ya nuestras prioridades deberían cambiar. Mateo 13 y versículo 44. Aquí hay dos parábolas cortitas que Jesús enseña para que nosotros entendamos cómo debe ser nuestra prioridad. Dice el versículo 44 de Mateo 13: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, todo lo que antes él premiaba, todo lo que él pensaba que era importante antes, él lo vende todo para comprar el terreno y tener ese tesoro. Eso es lo que Pablo dice. Para conocer a Cristo, ser hallado en él, teniendo la justicia que solo él da, ahí yo puedo decir que todo lo demás es como basura. Yo lo he eliminado, lo he dejado de lado. Lo he vendido, podríamos decirlo así, como dice Jesús acá, para ganar lo otro. Y sigue con otro ejemplo, con otra ilustración en el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es mi pregunta. ¿Valoras así tú a Cristo, el Salvador del mundo, la relación que tienes con Él? ¿Lo valoras a Él tanto que Él viene a ser la prioridad en tu vida? La Biblia dice claramente que deberíamos honrar a nuestros padres, que deberíamos amar a nuestros hijos, que deberíamos amar a otros como nos amamos a nosotros mismos, pero en ningún momento debemos dejar que ellos sean primeros en nuestra vida. Disfruta todo lo que Dios te ha dado. Si Él te ha bendecido con un auto, disfrútalo. Ve de vacaciones cuando tienes oportunidad. Disfruta todo lo que el Señor ha permitido que goces en esta vida, pero no olvides a tu Dios, especialmente en los días de tu juventud, dice Eclesiastés, pero en todo momento no dejes de lado lo que debe ser prioridad en tu vida. Nunca debes permitir que estas bendiciones se vuelvan el enfoque de tu vida, porque ahí entonces todo sale desequilibrado. ¿Cómo sabemos que esto es para todo creyente y no solo para el apóstol Pablo? Volvemos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Por qué nos ha tomado Cristo Jesús? Para que tengamos esta relación con Él. Hermanos, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo dice: si ustedes tienen otro pensar en cuanto a esto, Dios les va a corregir ese pensar y lo va a revelar, porque todos deberíamos tener este pensar. No solamente los apóstoles, no solamente algún líder en una congregación, un pastor o evangelista o alguien dedicado a la obra de Dios. No, todo creyente debe tener la prioridad de tener todo por basura cuando sea necesario, dejarlo a un segundo plano o eliminarlo de la vida si es que compite con la relación que tenemos con Cristo. Ahora, yo he hablado de lo que significa tener a Cristo en tu vida. Si no tienes esa seguridad de tu salvación, si has estado buscando en una religión establecer tu propia justicia, yo te digo hoy que la Biblia claramente enseña que no lo podemos lograr. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, separación de Dios por toda una eternidad. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay solo un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Yo te animo a que hoy tomes esa decisión, si no la has tomado, de tener a Cristo en tu vida, de pedir que Él te salve, te perdone los pecados,
deposites tu fe en Él, que su muerte en la cruz pagó por tus pecados para que tú puedas tener la vida eterna. Es lo que la Biblia enseña, lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron. No dejes que un pensar religioso te robe de esta decisión tan importante y la bendición de tener una relación con Cristo. Si eres ya creyente, si ya has conocido a Cristo por un tiempo, pero has dejado que otras cosas entren a tu vida y te roben de ese gozo de una relación plena y cercana con tu Salvador, yo te animo que hoy renueves tu compromiso con Él, de tenerlo como primero en tu vida, de amarlo a Él por sobre todas las cosas con todo tu ser, para que después de corazón puedas amar a otros como te amas a ti mismo, que las cosas tengan su prioridad y el lugar correcto en tu vida, que sientas que realmente es esa la pasión de tu vida, de agradar a Cristo en todo. Oremos. Padre Celestial, yo pido por los que están al alcance de mi voz. Algunos de ellos quizás por primera vez han escuchado el mensaje que dice tu palabra, que hay solo salvación en Cristo Jesús. Pido que les abras el entendimiento, que les des la fe para creer y así poder tener esta experiencia de haber nacido de nuevo por tu Espíritu. Pido, Señor, que les otorgues esta salvación que nos das como regalo. Pido por todos los que están escuchando que puedan entender qué tan importante es para ellos tenerte a ti como prioridad en sus vidas, de no dejar que todo lo que nos ofrece el mundo distraiga de lo más importante. Lo pido por los méritos sin iguales de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante.